Comentaros que el Instituto Carlos Álvarez acoge al alumnado de la zona norte de Churriana. Este alumnado procede de familias de clase media y de clase media baja, con un índice sociocultural variado. Un dato llamativo es que tenemos una diversidad grande de alumnado. Somos centro de compensatoria, tenemos una línea bilingüe y actualmente contamos con 4 alumnos diagnosticados por altas capacidades. Hasta la fecha habíamos atendido a toda esta diversidad de alumnado que presentaba el centro, y los diferentes planes y programas a los que nos acogíamos a comienzos de curso pues nos ayudaban. Pero este año, desde la directiva, se tiene un empeño especial en trabajar con estos alumnos. ¿Cómo surge este proyecto piloto? Pues la práctica tiene su origen en el acuerdo del 4 de octubre de 2011, donde se establece el plan de actuación para tratar a estos alumnados con necesidades específicas de apoyo educativo por altas capacidades. Y ya teníamos en conocimiento que en el centro teníamos 2 alumnos diagnosticados, pero mediante las reuniones de tránsito con el colegio de donde nos llegan, sabíamos que venían otros 2 alumnos más y que ya el curso anterior habían estado trabajando en un proyecto similar con una persona especializada en este tipo de alumnado, con lo cual nos parecía coherente seguir un poco esa línea de trabajo. Además, si tenemos en cuenta el tipo de alumnado con el que nos encontramos, pues se agradece que fomentar un poco proyectos donde los alumnos se encuentren motivados, con ganas de investigar, y sobre todo que sus trabajos y sus proyectos puedan ser compartidos con sus compañeros, bien mediante algún medio informático como son un blog, por ejemplo, o exposiciones al resto de sus compañeros. Por este motivo, desde el diseño de los horarios, la directiva tiene en cuenta 2 horas semanales, que serían los jueves y los viernes, y a través del compañero del Departamento de Orientación decidimos darle forma a este proyecto. Le ponemos el nombre de Aula Enriquecida, y la verdad es que en un principio estábamos un poco perdidos de cómo tratar a este tipo de alumnado y qué tipo de actividades podíamos realizar con ellos. Entonces decidimos solicitar el asesoramiento de una persona especializada del CES. Desde el principio, esta chica se llama Eli, nos presta su ayuda, nos ofrece gran cantidad de materiales e ideas de las que podíamos partir para trabajar con estos alumnos. Esto lo hacemos en el primer trimestre, su disponibilidad nos la ofrece a partir del segundo trimestre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues tenemos toda la primera evaluación para compartir con el resto de equipo educativo cuál es nuestra intención de trabajo, y decidimos que en la primera evaluación vamos a seleccionar un grupo de alumnos, de unos 10 alumnos, pero no solo vamos a tener en cuenta los alumnos diagnosticados por altas capacidades. Queremos trabajar también con aquellos alumnos que a lo mejor en la detección de estas capacidades se quedaron muy cerca, o bien tienen un buen rendimiento, buena manera de trabajar y sus resultados académicos eran buenos. Entonces, al finalizar la primera evaluación, se deciden quiénes son estos alumnos, nos ponemos en contacto con la familia y nos citamos con ellos, el orientador y yo, para explicarle cuál es el proyecto y qué es lo que pretendemos hacer con estos alumnos, para que también nos den su consentimiento. Entonces, de los 10 alumnos que habíamos propuesto, solo uno en un principio se echa atrás y ni siquiera las familias participan, porque ya les suponía como un poco como de estrés, o no se veía capacitada. Y nada, nos ponemos a trabajar. La primera duda o problema que le ven las familias es que estos alumnos faltan 2 horas semanales a materias diferentes, nunca son de la misma asignatura, y claro, a las familias les preocupa. Entonces les contamos que realmente la selección de estos alumnos pues tienen un perfil que no les va a impedir seguir avanzando en esas materias, y que por supuesto los profesores que imparten las materias, sus tutores y el equipo educativo de cada alumno les va a ayudar en cuanto a resolver dudas
y el ofrecerles los materiales que en esas horas estos alumnos no están disfrutando. ¿En qué consiste entonces nuestra aula enriquecida? Pues consideramos que es un taller de enriquecimiento curricular, está realizado con un grupo de 9 alumnos, entre ellos son 4 de altas capacidades y el resto son alumnos con un buen rendimiento académico sin estar diagnosticados. Les dedicamos 2 horas semanales, los alumnos pertenecen a primero y segundo de la ESO, incluso una de las alumnas no pertenece al grupo bilingüe. En todo momento el proyecto es experimental, es abierto y flexible y se lo hacemos ver a los alumnos y a la familia. Y sobre todo pretendemos potenciar el desarrollo intelectual, el creativo y el emocional. En cuanto al objetivo, pues el primero y fundamental es que creemos que este tipo de alumnado forma parte de esa diversidad que el centro presenta y que queremos atenderlo y contribuir a que se desarrollen cada uno en función de sus posibilidades. Pretendemos estimular y enriquecer sus habilidades sociales, sus capacidades cognitivas, ayudarlos a pensar, a que afiancen su personalidad y su autoestima y a que desarrollen habilidades sociales. Y sobre todo una cosa que nos interesa es que ellos mismos sepan que están trabajando con niños que les mueven los mismos intereses y que tienen las mismas características. ¿Qué acciones hemos realizado? Pues están las adaptaciones desde las áreas, que es lo que se solía hacer hasta el momento, en el que cada profesor pues dedicaba o ofrecía unos materiales a este tipo de alumnado. Y lo que nosotros hemos puesto en marcha con este proyecto son unas actividades hechas los jueves y otras los viernes, y las hemos diferenciado un poco. Los jueves lo hemos dedicado a talleres de enriquecimiento cognitivo, creativo y desarrollo emocional. La compañera que nos prestó su ayuda empezó a colaborar las primeras 4 o 5 sesiones con nosotros, venía los jueves. Y empezamos a hacer actividades donde conocíamos un poco a los alumnos, sus intereses, incluso ellos mismos también se tenían que conocer, porque no venían de los mismos grupos, de hecho estaban bien repartidos. En cuanto empezamos a trabajar con ellos nos dimos cuenta que faltaba un poco de cohesión, tenían que descubrir que eran alumnos con características similares y que les movían los mismos intereses, y entonces le dedicamos un tiempo a trabajar dinámicas de grupo y actividades donde se conocieran y ayudaran a canalizar pues cómo recogían información, cómo trabajaban, cómo la transmitían a sus compañeros, y dedicamos algunos días también a trabajo con mapas mentales, puesto que en un simple juego apreciamos que no eran capaces de organizar y conectar la información que sus compañeros le daban mediante preguntas, repetían las mismas preguntas y creíamos que eso era interesante. En cuanto al grupo de actividades que hemos realizado, hemos pretendido que estas horas fuesen no siempre con el mismo tipo de actividades, que se presentaran varias de ellas, que en ningún momento el alumno esté aburrido o a lo mejor uno de los días le gusta más una actividad que otra, pero no se le hace aburrido. Hemos creado historias entre todos, partiendo de unos enunciados, donde con unos tiempos establecidos compartían sus historias y las iban creando, y finalmente el alumno que empezaba la historia era el que la terminaba y descubrían cómo pues la historia que él había creído que tenía en principio no correspondía con lo que luego habían sido capaces de crear. Otras veces hemos creado la historia a partir de unos elementos en concreto. Incluso un día realizamos una actividad en la que creaban su historia, realizábamos unas viñetas, las desordenábamos y mediante diferentes grupos las tenían que explicar, ordenar, y parecía algo que no iban a conseguir, pero ellos mismos apreciaban detalles y era curioso ver cómo consiguieron reconstruir la historia, ordenarla y se sentían pues súper satisfechos. Hemos jugado con definiciones de palabras que aparentemente ellos no conocían y pretendían, mediante definiciones que ellos se inventaban, tratar de engañar a los compañeros, y les resultó también muy positivo. En cuanto a las actividades de tipo cognitivo, hemos trabajado problemas de pensamiento divergente, que les encanta. De hecho, la mayoría de los días, los jueves, empezamos con problemas de este tipo, porque una característica que tienen es que cuando empiezan algo lo quieren terminar
y hasta que no lo terminan no paran. Hemos trabajado sudoku y actualmente estamos trabajando un taller de magia, donde la verdad es que a la mayoría les atrae y les gusta el cálculo y las matemáticas, y entonces pues les llama la atención cómo detrás de un truco de magia pues se esconden importantes juegos de cálculo matemático. En cuanto al desarrollo emocional, también hemos trabajado actividades tipo abanico de cualidades anónimas. Cada uno iba escribiendo una cualidad de sus compañeros y ellos mismos se sorprendían de ver cómo los ven sus propios compañeros, que no son sus amigos ni compañeros diarios de clase. También hemos hecho actividades donde les llama la atención que el concepto que ellos tienen de cómo se ven a sí mismos no tiene nada que ver cómo lo ven sus familiares o sus amigos. Y también hemos trabajado con ayuda del orientador del centro, unas viñetas de Kino, donde ellos mismos han tratado de descubrir las emociones que mediante un simple dibujo el autor quería transmitir. En cuanto a las actividades de los viernes, estamos trabajando proyectos monográficos de investigación. Empezamos en un principio con 2 proyectos, pero nos dimos cuenta que el hecho de que las 2 horas que les dedicamos, sea una a los jueves y una a los viernes, para que nos mereciera la pena y se sacara más trabajo adelante, hasta que no terminemos el primer proyecto no vamos a seguir con el que habíamos empezado. El primer proyecto que ya estamos terminando es una investigación sobre los gemelos, la traía a la ciencia y vimos que por algunas razones les podía ser interesante. De hecho, yo soy gemela y pues para ello también suponía un reto que luego lo que ellos estaban investigando lo pudiésemos poner en común. Le han llamado Proyecto G, han investigado desde la biología, la genética, curiosidades donde han llegado a plantearse la paradoja de Einstein, que en el 2015 van a mandar uno de los 2 hermanos gemelos a la NASA y ver luego los cambios que tiene el que se queda y el que se va. Y, en fin, han investigado también, en el centro tenemos varios alumnos que son gemelos, otros son mellizos, le han hecho unas encuestas y lo han plasmado también. Y todo ello lo estamos compartiendo en un blog que hemos creado, que se llama Aula Enriquecida, que están súper motivados con todo lo que hacen, lo quieren poner y lo quieren compartir. Y nada, estamos en ello, estamos terminando ya esa parte. Entonces los alumnos se están ayudando un montón entre sí, hay algunos que ya han terminado su parte, entonces otras actividades, incluso de las que realizamos los jueves, pues le están dando forma y también las están poniendo en el blog. El segundo proyecto, que estamos todavía casi recién empezado, es el de papiroflexia matemática y la geometría aplicada a su realidad. Había una alumna que le gusta la papiroflexia, se le daba muy bien, y vimos oportuno pues reflejarla en su realidad, en Churriana. Nos planteamos hacer una maqueta donde se pudiese plasmar pues todo esto, la papiroflexia, la geometría y luego su realidad, que ellos observaran el aeropuerto, qué figuras aparecen, cómo lo podían plasmar. Y la verdad que sorprende que algunos alumnos, incluso en los primeros días, fueron capaces de hacer sus propios desarrollos de las figuras y luego construirlas. En cuanto a los materiales que hemos utilizado, también hemos realizado algunos juegos como el tabú o el Quiz for You. Incluso a partir de este juego, ellos se han planteado para el curso que viene, porque ellos de cada cosa que hacemos les surge un nuevo proyecto, hacer un juego ellos mismos con una temática que ya elegiríamos y como que ya es uno de los primeros proyectos que tienen en mente. Y estos son los cuadernos y algunos autores que hemos utilizado. Aquí aparecen trabajando, lo hacemos en la biblioteca del centro porque creemos que es el sitio que mejor se adapta. Aquí tenemos una historia creada por todo ello, un juego que realizamos y una encuesta que hemos pasado. En cuanto a los resultados, que es lo que realmente nos importa actualmente, pues son ver la ilusión que tienen estos alumnos, la satisfacción con lo que están realizando ellos y lo que sus familias les transmiten, y que tienen muchas ganas de trabajar y de ver ese producto final y sobre todo con poder compartirlo con sus compañeros, ya sea por los medios informáticos o esas ganas porque el proyecto de los gemelos que estamos trabajando
Lo último que haremos es un PowerPoint, que será con lo que entre todos le expliquen a sus compañeros todo lo que ellos han investigado. Hemos realizado una encuesta donde vemos que verdaderamente están contentos. Hemos medido un poco con qué actividades les está gustando más para incidir un poco en ellas. El blog ya está creado, está casi todo el proyecto G colgado y otras actividades de las que ya se ha realizado. Importante que tenemos varias propuestas para proyectos de futuro para el curso 2015-2016 y que, hombre, a pesar de que hay algunas dificultades porque no todos los alumnos que habíamos seleccionado se han adaptado al grupo, a la manera de trabajar, bien porque no tenían los mismos intereses o porque no les ha gustado el funcionamiento del taller. En otros casos son las familias las que el simple hecho de que el alumno ya su nota haya bajado un poco, pues parece ser que es que al no asistir a esas clases le puede suponer algún problema, entonces han decidido pues no continuar. Por parte de los profesores también hemos tenido una respuesta muy buena y pretendemos que el proyecto continúe. ¿Por qué consideramos que es un proyecto innovador? Pues porque realmente hay pocos centros ahora mismo de secundaria que estén llevando a cabo esta atención de esta manera con este tipo de alumnado. Creemos que es necesario atender a los alumnos con necesidades educativas especiales por altas capacidades, pero también a esos alumnos que a lo mejor no están diagnosticados, pero que sí tienen un buen rendimiento y que por experiencia os cuento que en muchos momentos no se distingue quiénes son los que están diagnosticados de los que trabajan y se organizan y funcionan bien. Pretendemos que investiguen, que desarrollen su inteligencia y su creatividad y, por supuesto, una de las cosas que tenemos en mente para trabajar son las mentorías, que para ellos también suponga un gran reto. ¿Cómo creemos que podemos mantener el proyecto? Porque, de hecho, he comentado que era un proyecto piloto. Pues necesitamos continuar con al menos estas 2 horas, incluso 1 hora más, porque a veces son demasiados los materiales que tenemos, los que manejamos, lo que ellos traen, lo que han seleccionado y a veces en esas 2 horas cuesta trabajo poderles prestar tanta atención. Lo que sí es más positivo que tenemos las 2 horas en 2 días diferentes y creo que si trabajamos 2 horas seguidas se pueden conseguir mejores resultados. Evidentemente nos gustaría que cada vez haya más profesores implicados, nos gustaría que pudieran realizar algún profesor que sea experto en algún aspecto, como puede ser la programación de juegos informáticos, la informática también les atrae muchísimo, para que hagan una mentoría con ellos. Y, por supuesto, que creo que estamos convencidos en el centro de que se puede aplicar esto en centros con pocos alumnos diagnosticados realmente y que se puede aplicar en el aula, creando grupos pequeños de investigación y, por supuesto, trabajando por tareas. Como conclusión final, decir que de entrada suponía un reto importante, incluso le tenía respeto, no era miedo a la palabra, pero sí un poco a no saber cómo trabajar con este tipo de alumnado, que en ocasiones los encasillamos como alumnos especiales, que no sabemos bien cómo responderán o qué tipo de comportamiento tienen, o que muchas veces están desmotivados y no tienen mucho interés. Pero realmente para mí ha sido una experiencia muy positiva. Yo también me he enriquecido curricularmente y emocionalmente con ellos. Estoy súper satisfecha de ver la alegría con la que nos cruzamos y están deseando que llegue el jueves y el viernes a ver qué es lo que vamos a hacer. Le transmiten a sus compañeros qué es lo que están realizando y otros niños que ni siquiera están me preguntan qué es lo que tienen que hacer para estar, porque fulanito no está diagnosticado y sí está, y las notas son las mismas que las mías. Que se está creando en el centro un buen ambiente y creemos que es positivo para que sea una propuesta en otro centro. Y nada, agradeceros vuestra atención. Si tenéis alguna duda o algo, pues